Muy bien, señores, mientras que va descargando, vamos a ir avanzando con la presentación, ¿correcto? Muy bien, entonces, muy buena noche con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy del curso de Excel empresarial. Hoy vamos a hacer un overview de las funciones que viene en el Power Pivot, más conocido como funciones DAX, ¿correcto? Estas funciones son parte del nuevo entorno que tiene las herramientas administrativas en el Excel desde la versión 2010. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a ver. Como siempre, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor Microsoft. Soy MCT desde hace 10 años. Dicto cursos oficiales para certificación en Microsoft y adicionalmente tengo la certificación MOS, que es Master Office Specialist, que es la versión más alta en lo que es ofimática, certificación que vamos a utilizar hoy para nuestro webinar. Adicionalmente, cuento con certificación como NCP, MSCA y MSC, que son certificaciones de especialización que tengo yo en Microsoft. Además, el Scrum Fundamental Certificate, que es para lo que son procesos ágiles. Adicionalmente, me especializo en todo lo que es análisis de datos o Big Data, utilizando las herramientas que tiene el Excel, como Power Pivot, Power Query, Power Map o Power View. Además, que formo parte del equipo o del grupo de instructores para los cursos de Power BI, ¿correcto? En todo lo que es el manejo y la estructura de esta plataforma. Como parte del equipo de la empresa Te Integra, que es una empresa peruana, ya casi 8 años en el mercado, en la cual nos dedicamos a hacer proyectos de soluciones Microsoft para empresas privadas y públicas. Somos Gold y nos especializamos en todo lo que son herramientas de Microsoft. Yo, como parte del equipo de proyectos, liderando esos trabajos con los clientes. En el lado izquierdo, en la parte inferior, van a encontrar mi correo electrónico, que es pechirinos@cameperu.org.p, donde me pueden escribir para dejar alguna consulta, en el caso de que quieren que revise los archivos de las prácticas y ver si están correctos o tienen alguna duda sobre un paso, lo pueden enviar a mi correo. Voy a tratar de responder lo más pronto posible. Igual tiene mi cuenta de Twitter, que es @Peter_Chirinos, para que puedan seguirme si es que tienen una cuenta de Twitter, para permitir simple retuiteo, publicaciones interesantes que pueden servirles para el manejo de Excel u otras herramientas. Mi blog, peterchirinos.wordpress.com, ahí donde van a encontrar varios temas interesantes, aparte de lo que es ofimática. Bueno, mi fuerte es herramienta de productividad de Office 365, ahí van a ver mucha información sobre eso. Muy bien, entonces, como le mencioné, hoy vamos a manejar todo lo que son herramientas o una vista general sobre las funciones DAX. Y es importante un poquito tener claro qué es una función DAX. La función DAX viene de la palabra Data Analysis Expression, ¿okay? DAX, Data Analysis Expression, que es un lenguaje, ¿okay?, que permite trabajar con la estructura de columnas que tiene en el entorno de Power Pivots. Entonces, ¿cuál es la diferencia
de trabajar esta función con las funciones de Excel que conocemos de toda la vida. Las funciones DAX están orientadas a trabajar una estructura de una base de datos, como en sí. Recuerden, si más no me olvido, en los videos siempre hablo sobre eso, o trato de hablar, que cuando manejamos información en una hoja de cálculo, no es una tabla, es un rango de celdas. Recién, por ejemplo, se está aplicando formato de tabla a un rango de celda para que tenga un comportamiento como si fuera una tabla de una base de datos. Pero en sí, siempre en Excel ha sido un rango de celdas, no ha sido una tabla. Entonces, eso, por ejemplo, se evolucionó y nosotros, por ejemplo, vamos a continuar, vamos a ver una diferencia sobre una función normal, sobre una función, ¿ok?, de DAX. Una función en Excel, una función, trabaja con celdas, que es una unión de una columna o una fila. Tenemos columna A, columna B, columna C, hasta X cantidad de columnas, y filas vacías. Tenemos todo un conjunto de columnas y celdas y filas vacías, que se arma, ¿ok?, nuestra celda. Entonces, pero el comportamiento de una función o una mejora que ha habido, como les estaba comentando, recuerdan, por ejemplo, esta imagen en el lado derecho. ¿Se acuerdan? Aquellas personas que ya están en lo que es formato de tabla, recuerden que cuando aplicamos un formato de tabla a, a un rango de celdas y trabajamos algunas columnas, vemos estos valores, corchete, arroba, enero, que sería el nombre de la columna que estaríamos trabajando. Esa misma lógica lo trabajamos para los lenguajes DAX. Cuando trabajamos con un formato de tabla, ya estamos trabajando con una estructura de una tabla de verdad. Entonces, la forma de trabajar ya no es por celdas. ¿Por qué? Porque en una tabla no hay celdas, son columnas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a trabajar la columna enero, más la columna febrero, más la columna marzo, más la columna abril. ¿Correcto? Entonces, y en el lado, en la parte derecha, cuando hacemos ya el llenado, automáticamente se va a completar toda la columna, ¿ok?, para ver el resultado. Entonces, aquellas personas que tienen una conexión o están entrando por su celular y tienen algún problema de audio, por favor comuníquense con Carlos, que está en el chat de WhatsApp. Él es el que maneja la plataforma en los móviles. Lamentablemente yo no conozco dicha plataforma en los móviles. ¿Ya? Por favor, cualquier consulta lo hacen a través de Carlos en el chat del WhatsApp. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con nuestro querido lenguaje de DAX. Este es maravilloso, no saben lo increíble que es manejar una función DAX. Si ustedes saben trabajar una función sí, saben trabajar una función promedio, saben trabajar una función sumar puntos sí, un punto sí, punto conjunto, ya conocen el 50% de una función DAX. ¿Ok? Entonces, en el curso tienen una muy buena base para ya, a la hora de manejar la función DAX, tener, digamos, facilidad para entender en el trabajo de estas funciones. Entonces, vamos a ir a abrir nuestro archivo Excel. ¿Ok? Muy bien.
¿A cuánto le falta de la descarga? Muy bien, mientras que van descargando, yo voy avanzando con la parte introductoria a Andrea, o André, perdón. André, discúlpame. André, si no me equivoco, ¿no? André. Listo. Muy bien. Entonces, vuelvo a colocar el enlace para que descargue el archivo. ¿Correcto? Es un solo archivo, es el mismo enlace para el mismo archivo. Solamente tienen que descargarlo una vez, ¿ya? Es solamente un archivo que se llama Database Contoso DAC. ¿Correcto? Es solamente un archivo. Listo. Entonces, como ven, acá por ejemplo, vamos a ver que este archivo no tiene ninguna información en la hoja. Está vacía. Por ejemplo, si ustedes trabajarían con una data de X cantidad de millones de registros, ¿ya? En el trabajo, y ustedes lo quisieran llevar a una hoja de cálculo, como esa, lo que siempre hemos trabajado, tendríamos muchos problemas para poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque no permite una hoja de cálculo una gran cantidad de información. Solamente podemos trabajar con 1.200.000 registros, ¿ok? En este caso. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es que en el entorno del Power Pivot, nosotros podemos trabajar con la función DAX. Para esto, tenemos que tener habilitado la pestaña de Power Pivots. Una vez que hemos ingresado a la pestaña Power Pivots, en el lado izquierdo, vamos a encontrar nuestro botón de administrar, que es un botón de color verde. ¿Ok? Pestaña Power Pivots. En el lado izquierdo vamos a encontrar el botón administrar. Le damos un clic. Vamos a esperar un par de segundos para que cargue nuestra ventana. Ya está. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver que en la tabla Fat Sales tenemos, ¿ok? 3 millones de registros. Tenemos 3 millones solamente en esa tabla. 3 millones de registros solamente lo tenemos en esa tabla. ¿Correcto? Otra tabla grande aquí, si no me equivoco, in products, con esta chiquita, inventory creo que es, acá está. Si 3 millones de registros de la tabla Fat Sales le pareció bastante, van a ver que en la tabla Fat Inventory tenemos nada más y nada menos que 8 millones de registros. Entonces, imagínense esa cantidad de información en una hoja de Excel o en varias hojas. ¿Ok? Sería terrible, ¿correcto? Pero la ventaja de trabajar con Power Pivots es que el Power Pivot es una base de datos. Y la base de datos de Power Pivots sí puede albergar esta cantidad de información. Bien, eso ya es la parte teórica, eso lo han visto en el video, lo van a ver, ya, esa parte no voy a entrar porque tenemos poco tiempo. Entonces, vamos a ir a la hoja Fat Sales, o a la tabla Fat Sales. Y aquí vamos a ver por qué es importante trabajar con funciones DAX. Un ejemplo clásico
de trabajar una función DAX. ¿Por qué trabajar una función DAX? Por ejemplo, acá tenemos en estas columnas, vamos a encontrar la columna Sales Amount, ¿ok? Luego también tenemos por aquí, vamos a aumentar el ancho, la columna Total Costo. Y por aquí tenemos la columna Return and Money, ¿ok? Voy a mover las columnas para tenerlo cerca. Listo. Tengo la columna Sales Amount, la columna Return and Money y la columna Total Costo. ¿Ok? Los he acomodado. Muy bien. ¿Qué es lo que yo necesito? Escuchen bien, ¿ah? Lo que yo necesito es sacar la suma, ¿ok? La suma del resultado de la resta de Sales Amount menos Total Costo menos Return Amount. ¿Correcto? Y tener ese total como resultado. ¿Qué es lo normal que haríamos? Muy bien, imagínense que fuera un Excel. ¿Qué haríamos? Crearíamos una columna nueva, rezaríamos las 3 columnas y sumaríamos la columna que tendríamos, ¿correcto? Con esta cantidad de registros estaríamos aumentando mayor registros a esta tabla, ¿correcto? Entonces, vamos a simular cómo se trabajaría en Excel, ¿ya? Y algunas personas también que recién empiezan pueden trabajar también de repente aquí en este entorno. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un total eh, resultado. Vamos a poner aquí resultado. Ya está, ya tengo la columna resultado. Entonces, por ejemplo, como les había mencionado en la diapositiva, cuando trabajamos con funciones DAX, ¿ok? Vamos a ver que tiene este tipo de vista, el arroba y la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí en resultado le damos un clic a la primera celda, nos vamos a la barra de fórmula, y por ejemplo, yo necesito hacer la resta de estas columnas. Entonces, coloco el símbolo igual, mejor dicho, es más, ya aparece. Entonces, algo que quiero que quede claro, por ahí vi un alumno que respondiéndole a la revisión de su práctica, aproveché para eh, hacerle entender o comunicarle que el símbolo que debemos empezar para una función es el símbolo igual, no otro símbolo. La sintaxis correcta, ojo, la sintaxis. ¿Qué significa sintaxis? La forma correcta de escribir algo. Entonces, la forma correcta de escribir una función es que empiece con el símbolo igual. Eso es importante para que para que no tenga problema con sus exámenes también. La sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual, nada más. Si ustedes revisan cualquier documento de Microsoft, cualquier blog de cualquier especialista, es importante que quede claro, la sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual. Muy bien, entonces, vamos a colocar aquí, en retorno, hemos dicho que vamos a restar. Y acá seleccionamos la columna Sésamo, que es la columna más alta. Le damos un clic y vean cómo se muestra. Se muestra el nombre de la tabla, que es Fat Cells, y el nombre de la columna. Entonces aquí está indicando que de la tabla Fat Cells va a tomar la columna Sales Amount.
Después de esto, colocamos el símbolo menos y luego vamos a seleccionar Total Cost. Y vemos también que se visualiza el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Siempre va a ser así. Luego la última resta, menos, y vamos a seleccionar la celda, cualquier celda de la columna Return Amount. Y acá tenemos esa resta. Recuerden que estamos intentando, ¿ok? Estamos intentando obtener un resultado. ¿Cuál es? Quiero sumar el total de la resta de la columna Sales Amount, Total Cost y Return Amount. Entonces, lo que normalmente uno haría es crear una columna. Le doy un Enter y acá tenemos ya nuestro campo calculado. ¿Qué es un campo calculado? Ya lo he explicado un montón de veces en los webinars anteriores. Lo van a ver en los webinars grabados y lo van a ver en el curso. Recuerden que un campo calculado es un campo que se crea utilizando los campos existentes en la base de datos, que sería de esta base de datos. Entonces, luego que ya tenemos la columna resultado, lo normal es lo siguiente. Aquí debajo, a la misma altura de la columna resultado, coloco mi cursor. Ven que esta pantalla se divide en dos. Voy a poner un poquito más altito acá para que se note. Ahí está. Aquí van a ver que la ventana se divide en dos. Esta mitad es como si fuera, ojo, como si fuera algo parecido a una hoja de cálculo. Y en la parte inferior, que es la otra mitad, van a ver que no hay ni siquiera número de filas. Este campo que está en la parte inferior es para colocar las medidas. ¿Y qué son las medidas? Son aquellas variables que van a guardar el resultado. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar el cursor aquí, ¿ok? Debajo de la columna resultado, y vamos a ir nuevamente a la barra de fórmula. Por ejemplo, algo interesante que vemos aquí. ¿Vemos que aparece el símbolo igual? No. ¿Por qué? Porque símbolo igual solamente se trabaja cuando trabajamos un campo calculado o una nueva columna. Pero si trabajamos una medida, no aparece símbolo igual. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es colocar el nombre de la medida, de la variable, donde se va a guardar el resultado. Por eso vamos a poner aquí total espacio resultado. Ponemos dos puntos y el símbolo igual. Ya está. Esa variable es la que va a almacenar la información. Una vez que ya ponemos, ven que está el símbolo igual, siempre ese símbolo igual, no es el símbolo más. Ojo, cuidado con sus exámenes. No se confundan. La sintaxis, cuando escuchen o lean, ¿cuál es la sintaxis correcta de una función? Lo primero que deben pensar es, ok, ¿con qué símbolo voy a empezar? Es igual. Ojo, cuidado para que no tengan problemas. Igual en el video siempre lo repito, pero aprovecho para mencionarlo nuevamente. Entonces aquí, ¿qué es lo que haría? Pongo SUM. Sum. Algo importante que debemos tener claro. Las funciones en DAX son todos en inglés. Profesor, por ahí puede haber un español. No, todo es en inglés. Profesor, ¿y algún día habrá español? De repente, no lo sé, pero ahorita es todo en inglés. Entonces, una vez que abrimos la función sum y abrimos el paréntesis, ¿qué es lo que va a mostrar? Vean, va a mostrar todas las tablas que tenemos actualmente. Y además, las tablas y los nombres de las columnas. Vean, DIN Day, Channel Description, Channel Key, Channel Label, Channel Name, etcétera, 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 etcétera. Está.
Después de in date, in employee, department name, email address, first name, etcétera, etcétera. Ahí está. Todas las tablas con sus columnas. ¿Por qué? Porque va a esperar que seleccionemos una de las columnas de esas tablas. Y aquí vamos a colocar resultado. Resultado. ¿Y qué es lo que va a hacer el Power Pivots? Es buscar, como vamos escribiendo la palabra res, de resultado, va a buscar qué columnas cumplen con ese criterio, qué parte del título de la columna aparece la palabra res. Y aquí vamos a ver que nos indica que en la tabla FAT6, la que estamos trabajando, ha encontrado también un resultado que es la columna que vamos a trabajar. Entonces aquí, como ya aparece, le damos doble clic y ya tenemos la columna seleccionada. Cerramos el paréntesis. Acá sí hay que cerrarlo, no como en el Excel que cuando trabajamos una función, ¿recuerdan? Cuando trabajamos una función, no es necesario cerrarlo, le damos Enter, pero aquí sí. Acá sí hay que cerrar todas las funciones. Entonces le damos Enter y ahí tenemos, vamos a esperar un par de segundos que haga el proceso, y ahí tenemos nuestro resultado. Esta es la suma, ¿ok? Esta es la suma de toda la columna resultado. Ahora, para llamarlo así, ya? No es desventaja, pero digamos, ¿qué es lo que ha pasado? Que he tenido que crear una columna, o sea, he tenido que aumentar más columnas a las ya existentes para poder sumar dicha columna o dicho resultado. Entonces, vamos a imaginar que tengo que sacar a 20 sumas, 20 resultados de 20 operaciones. Entonces, tendría que agregar 20 columnas más a mi tabla para sacar la suma de estas columnas. Es innecesario. Pero, si nosotros trabajamos o sabemos trabajar la función edad, vamos a ver que es mucho más fácil. Y aquí vamos a ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner en soles. Mira, soles, soles. Vamos a esperar un par de segunditos. Listo. Ahí está, soles. Ahora, profesor, quiero la misma operación, pero ¿sabe qué? Ya no quiero crear la columna. Perfecto. Entonces vamos a crear otra medida. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a seleccionar este espacio y voy a ir a la barra de fórmula. Como voy a crear una medida, primero se crea el nombre, ¿correcto? Y vean que el nombre le he colocado espacio. Ahí no hay problema. Puedo colocarle espacio. Y vamos a colocar total 2 o total resultado 2. Total resultado, espacio 2. Dos puntos, símbolo igual. Ya está. Ahora, ¿cuál es la función que vamos a utilizar? Es la función sumx. ¿Ok? La función sumx. Entonces, acá tengo, vamos a ver, acá está. Como para que vayan viendo la diferencia. A ver, profesor, ¿cómo que sumx? ¿Qué significa eso? A ver, ¿cuál es la diferencia de sum, que es la función suma, con sumx? La función sum suma todos los valores numéricos de una columna, lo que hemos visto hace un par de segundos. Lo que hace una función suma en Excel, lo mismo, nada de nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia de sumx? Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Una expresión. ¿Cómo es eso, profesor? Yo le doy una operación matemática entre columnas. En su memoria va a mostrar el resultado y en esa memoria lo que va a sacar es la suma de ese resultado. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo le digo que voy a trabajar la tabla FAT-Cells. ¿Cuál va a ser mi expresión, profesor? Mi expresión va a ser restar las columnas que hemos visto hace un par de segundos, que es la resta de la columna FAT-Cells menos
total cost menos return amount. Esa es la expresión. La expresión es la operación matemática que hemos trabajado. ¿De qué tabla? De la tabla FATSELS. Entonces, internamente en expression, lo que va a hacer es trabajar la operación matemática que hemos visto. Y internamente va a ser la suma y vamos a tener el resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos el nombre total, total resultado 2. Vamos a ver sum X. Ahí está. Sum X dice, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hacerle las restas para que podamos tener el resultado. Entonces, sum X. Perfecto. ¿Qué tabla? Bueno, la tabla FATSELS. FATS. Listo. Acá ven que la sintaxis. Profesor, ¿cómo se arma una función sum X? No me acuerdo. Así como el Excel tiene una ayuda. Por eso siempre háganle caso a esa ventana, a esta opción. Muy bien. FATSELS, coma. Acá es punto y coma en mi máquina. Punto y coma. Ya está. Punto y coma. ¿Cuál es la expresión? ¿Quién me puede decir cuál es la expresión? ¿O cuál podría ser la expresión? ¿Quién me puede decir por el chat? ¿Cuál sería la expresión que deberíamos agregar en esta función DAX? A ver, tengo 34 personas. Nadie puede decirme cuál sería la expresión que deberíamos colocar en la función DAX que estamos trabajando. Correcto, Jorge. Correcto, César. Muy bien, André. Exacto. Es la misma operación que hemos trabajado con la columna anterior. Entonces, va a ser, seleccionamos FATSELS menos total cost menos return unknown. Y cierro mi paréntesis. Entonces, el expression es la operación que he hecho en una columna llamado resultado. Pero aquí no me va a crear la columna, sino en la memoria va a trabajar ese resultado. Es como, por ejemplo, yo le diga, ¿cuánto es 3 por 4 por 2? Algo así, ¿no? ¿O cuánto es 10 menos 2 menos 1? Entonces, en vez de escribir en un papel la operación y luego tener el resultado, nosotros no lo trabajamos en memoria. A ver, 10 menos 2 menos 1. 10 menos 2 es 8, luego menos 1 es 7, ya. 7 es el resultado. No lo hacemos mentalmente. Lo mismo. Lo mismo hace el expression. Mentalmente hace la operación y nos da el resultado. Le damos Enter. Vamos a esperar un par de segundos y ya está. Ya tenemos nuestro resultado. ¿Y cuál es la ventaja aquí? ¿Cuál es la ventaja de haber trabajado con ese método? ¿Quién me puede decir? No creamos más data. Exactamente, Jorge. No creamos más datas. No nos llenamos de columnas, André. Perfecto. Exactamente. No necesitamos más campos calculados, César. Perfecto. Entonces, imagínense todas las columnas que nos podríamos evitar para hacer esta operación. ¿Ok? Entonces mi archivo va a ser menos pesado, más ligero, de alguna manera, más ligero. Entonces, es mucho más fácil poder trabajarlo. ¿Ok? Entonces, eso es importante tratar de encontrar. Muy bien, ahora, vamos a ver una función que utilizo mucho, ¿ya? Que me parece genial, que es una nueva función que tiene el DAX. Bueno, nueva, entre comillas, pero
lo que vamos a hacer es utilizar lo siguiente. Es la función switch, ¿ya? Es una de las funciones que más me gusta, mucho lo utilizo. Vamos a ver aquí, tengo mi resumen de funciones, como para que... ¿Qué es una función switch? Una función switch evalúa una expresión contra una lista de valores y devuelve una de las múltiples expresiones de resultados posibles. Esta es una función fantástica. Es una función que, a ver, ¿cómo lo digo? Una función que podría reemplazar a la función sí anidada. ¿Se acuerdan de la función sí anidada? La función sí anidada es la función que empieza a hacer las consultas, pero ¿cuál es? No sería el problema, pero cuál sería, digamos, la dificultad? Es que si tenemos 5 o 7 consultas que hacer, nos vamos a llenar de funciones if. Lo vamos a llenar de funciones if. Entonces, la función switch, ¿ok? La función switch, lo que va a permitir es abreviar. Es maravilloso. Le voy a enseñar cómo se trabaja. ¿Qué hora es? Allá. Vamos a tiempo. Este es los temas de las funciones tenemos como para todo el día, un full day. Muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a ir, si estamos en la tabla Fat Sales, vamos a trabajar lo siguiente. Voy a hacer uno sencillo. Por ejemplo, vamos a trabajar dos tablas, ¿ya? Por ejemplo, en la tabla Fat Sales, vamos a encontrar en el lado izquierdo, vamos a encontrar en el lado izquierdo la columna Date Key, que es la primera columnita, ¿ya? Que es la primera columnita. En esa columna, por ejemplo, si ustedes llevan la flechita, recuerdan, bueno, si ya están trabajando con Power BI, dan este iconito, significa que esta columna ha sido relacionada con otra columna. Si usted lleva la flechita más sobre él, va a salir este menú, o este pop-up, que dice que la columna D-Day de esta tabla está unida, está relacionada con la tabla, con la columna D-Day de la tabla DIN-Date. Date key con la tabla DIN-Date. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta columna está relacionada con la tabla DIN-Date, que es esta primera columna también. Entonces, estas dos columnas están relacionadas. Ya el tema de relación está en el curso, ¿ya? Y aquí, DIN-Date, tenemos otra columna. Muy bien, entonces, una vez que tenemos, vamos a ver aquí, en el lado derecho de la tabla DIN-Date, que tenemos unos valores. Por ejemplo, ¿dónde está fiscal? En la misma columna. Vamos a trabajar esta para que sea similar a la que tienen ahí en el curso. El fiscal, el trimestre, el nombre del trimestre fiscal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, ahora que las dos columnas están relacionadas, ya por defecto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una columna en la cual voy a preguntar si en la tabla de INDEI, ¿correcto? En la columna Fiscal Quarter Label dice K1, entonces aquí a la altura, por ejemplo,
ese producto de la fila 1, ¿ya? Que ha sido vendido el 11 del 10 del año 2008. Si me voy a Day, su trimestre fiscal es K1. Entonces, pero yo este valor de K1 lo quiero ver aquí, en una nueva columna. Es como utilizar la función buscar B. Aquí lo quiero tener. Pero no quiero que aparezca con el nombre K1, sino con el nombre trimestre. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función switch para poder trabajar este ejercicio. Vamos a colocar aquí trimestres. Nombre, trimestre. Listo. Una vez que ya tenemos el nombre, ¿ok? Una vez que ya tenemos el nombre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un clic a la primera celda. Vamos a ir a la barra de fórmula y vamos a colocar la función switch. Y la función switch lo que hace es seleccionar una columna, ¿ok? Una columna, y luego viene el valor, que sería preguntarle si es igual a K1. Si es verdad, entonces tenemos el resultado. Entonces, como lo tengo aquí en la parte de diapositiva, primero es la expresión, ¿ok? Primero la expresión que sería preguntar por la columna. Luego sigue el valor. Por ejemplo, aquí expression sería la columna del fiscal quarter label. Y aquí sería preguntarle si es K1. Si fuera K1, le digo que sea resultado 1. Y acá pongo K2, sería el resultado 2, que sería trimestre 2. Y así sucesivamente. A diferencia de la función if, yo tendría que colocar otra vez la función if, cosa que haría mucho más extensa lo que tenemos que trabajar aquí. Entonces aquí vamos a utilizar otra otra función que es la relay para que me busque de la tabla day la columna, por acá está, day fiscal quarter label. Ya está. Entonces voy a buscar esta columna, cierro mi paréntesis de la función y le doy punto y coma. Punto y coma es el símbolo que estoy utilizando. Entonces aquí le estoy diciendo, a ver, vamos a evaluar la columna de la tabla day. Correcto. A ver, ¿qué es lo que voy a consultar? Abro comilla doble y voy a poner K1. K1. Si esto fuera verdad, punto y coma, abro comilla doble, voy a decir que se muestra la palabra trimestre, espacio 1 y cierro mi comilla. Punto y coma. Y aquí es lo interesante. Si nosotros hubiéramos trabajado con la función if, yo tendría que volver a preguntar si la columna fiscal quarter label es igual a K2, ¿recuerdan? Y no llenamos de funciones. Entonces aquí ya no, solamente selecciono la columna, coloco la palabra en la cual va a ser la consulta y luego la respuesta. Si no fuera K1, aquí abro Q2. Cierro mi comilla, vamos a ponerle en mayúscula, punto y coma. Si esto fuera verdad, entonces vamos a colocar trimestre 2. Punto y coma. Abrimos Q3. Abrimos comilla doble, punto y coma, y sería trimestre 3. ¿Correcto? Entonces, vean lo importante. Acá es la columna que vamos a evaluar y aquí es la primera palabra. Vamos a preguntar, ¿sería igual que acá 1 si fuera verdad? Entonces ponemos trimestre 1.
Si no fuera verdad, entonces tenemos la ventaja de colocar la primera o la siguiente consulta que vamos a hacer a esta columna, sin la necesidad de agregar otra función if. Y así sucesivamente. Y el último, también tenemos, si es que no cumple con ninguna de las anteriores, entonces le ponemos acá trimestre 4. Cerramos comilla doble y cerramos el paréntesis. Le damos Enter. Y ya tenemos nuestro resultado. ¿Correcto? Ya tenemos nuestro resultado. Toda nuestra columna. Entonces, en vez de traernos la columna Fiscal Quarter Label, en la cual hubiera aparecido como K1, K2 y así, etcétera, he aprovechado utilizar la función switch con la función relate para hacer la consulta de la otra columna, pero a la hora de traernos la información, le estoy diciendo que vamos a trabajar, ¿ok? Que vamos a trabajar solamente con un valor y queremos que se visualice de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestra función switch. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué hora es? Sí, vamos a quedarnos aquí. Ya la próxima semana vamos a ver, vamos a trabajar con otras funciones. Por ejemplo, vamos a ver qué función le puedo enseñar. Bueno, hay un montón de funciones. Ahí vamos a ver si continúo con funciones DATS o algo un poquito más complejo para que puedan revisar o repasar lo aprendido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerden que ese webinar está siendo grabado. El área académica va a entregar el enlace, o si ya lo tienen, ellos ya informarán cuándo estará publicado el video. Son ellos los que realizan la publicación del video. ¿Correcto? Muy bien. Listo, señor. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí para desarrollar este overview, esta vista general sobre las funciones DATS que tenemos en Power Pivots. ¿Correcto? Muy bien, señores. Listo. Entonces, muchas gracias. Nos vamos a ya ver el próximo sábado a la misma hora. Y recuerden que ese webinar está siendo grabado. Cualquier entrega lo va a hacer ya la parte académica. Ellos son los que entregan los enlaces, los materiales, las plantillas, todo lo que se necesite. ¿Correcto? En mi caso, cualquier consulta sobre los ejercicios, consulta sobre algunas funciones, lo que quieran. Pero todo el material, plantillas, archivos, todo lo tiene la parte académica. ¿Correcto? En mi caso es solamente para consultas sobre lo que han trabajado. Listo, señores. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.